nos vamos con el Señor. No nos vamos con el Señor. O sea, es una cruda, pero es una realidad en la cual el cristiano debe entender que en estos tiempos, ¿no? Son los tiempos no nuestros, sino un tiempo de Dios establecido por su palabra en pleno cumplimiento. Ahora, nosotros tenemos que tener la convicción de a qué seguimos, cuál es nuestra fe. Y por eso quería remarcar un poquito en el libro Corintios, primera carta, libro de Corintios, primera Corintios, capítulo 15, hablar con respecto y tener en claro, ¿no? Tener en claro lo que estamos aprendiendo, tener en claro lo que seguimos y a qué aferrarnos, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Porque más circunstancias, más persecuciones están pasando. Hay en el Congo, en África, Sudáfrica, en Asia, en tantos lugares la iglesia perseguida, México, así mismo vemos este atentado en Estados Unidos, que era con doble sentido. Uno es porque él proclamaba el Evangelio, y otro porque él, más allá de su política, pero proclamaba los valores que debemos de tener como personas, y los valores nos lleva a los valores en Cristo, que es el valor real que debemos de tener como seres humanos aquí en el tiempo. Y sabemos que grandes líderes ellos no quieren, porque ellos están para pervertir el mundo. Ellos están para distraernos, ¿no? de esta salvación, ¿no? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Pablo, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveraste. Reitero, además te declaro, hermanos, que este evangelio que he predicado, en el cual recibieron y en el cual están perseverando. Dice Pablo, en el evangelio que ustedes han escuchado por mi predicación, este es el evangelio que ustedes escucharon, en el cual ustedes no recibieron, porque sabemos que el evangelio es predicado a partir de que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo. El verbo hecho carne, la palabra hecho carne. El Hijo de Dios despojándose de su deidad para hacerse hombre, poco menor que los ángeles, y traer la salvación. Pablo le dice, este evangelio que ustedes oyeron a través de mi predicación, ahora sabemos que el evangelio es predicado en todo el mundo. Ahora, ¿quiénes son aquellos que verdaderamente los oyen? ¿No? ¿Quiénes son aquellos que verdaderamente los están oyendo a este evangelio? Dice, el evangelio que os he predicado, el evangelio que ustedes oyeron, el cual recibieron, porque se ha predicado el evangelio, pero no todos lo están recibiendo, no todos lo reciben. En un mundo duro, en un mundo en el cual está su propia vanagloria, en su propio deleite del mundo, en el cual el mundo quiere saber de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están bien, porque no tienen necesidades, y aún aquellos que tienen necesidades se aferran a los secretos místicos que hoy el mundo ofrece por la nueva era, por misticismo de ovni, de extraterrestres, por tantas cosas que hoy les están siendo encantados con esas cosas. ¿Pero qué? Porque su corazón le gusta. O sea,
no quieren oír la verdad, porque la verdad, ¿no?, lo confronta aquí. La verdad es la palabra de Dios. Escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero no todos tienen oídos para oír lo que dice el Señor. Por eso, hoy, desde el momento que el Señor Jesucristo vino a la tierra, se viene predicando el Evangelio, pero algunos lo escuchan y no lo reciben. Y nosotros somos aquellos que hemos escuchado y hemos recibido, y la cual dicen, y aquellos la cual también ustedes perseveran. Y no es un secreto del Evangelio, sino que hay tres partes del Evangelio en la cual nosotros lo oímos, lo recibimos y perseveramos en él. Y muchos por ahí quedan en el camino que cuando escuchan el Evangelio entienden que hay algo distinto, lo oyen, pero las situaciones, cada uno, las situaciones que hay en el mundo y que ellos están padeciendo, no perseveran. Son apartados, ¿no?, por todas las circunstancias del mundo, y el enemigo tan sutil y tan sagaz, ¿no? Y que hoy el creyente, el mismo cristiano, el mismo el creyente, hoy busca otras cosas y no la palabra de Dios, busca el misticismo, busca el evangelio. Hoy el cristiano, perdón, el evangelio quiere saber y no quiere aprender. Siempre hablo con respeto cuando el Señor habla a una de las iglesias, ¿no?, en Pérgamo, ¿no?, que quieren saber las profundidades del enemigo y no verdaderamente la profundidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a confrontar. Y mucho cuando nos confronta la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos confronta, ¿qué pasa? No perseveran, porque su actitud es no seguir el Evangelio de algo que lo confronta. ¿Por qué? Lo quieren apartar. Tienen que apartarse de las cosas del mundo. Y ahí es donde nosotros estamos en un tiempo donde el Evangelio se sigue o no se sigue. ¿Estamos con Cristo o estamos con el mundo? Porque hay situaciones que están pasando y que van a venir, que el Señor nos encuentre verdaderamente velando, como dice su palabra. Velar en todo momento. O sea, el aceite, ¿no?, esa unción, el Espíritu de Dios, siempre esa sarda esté viva en nosotros. La llama, ¿no?, del Espíritu de Dios, que no se apague en nosotros. Son tiempos en los cuales necesitamos estar velando y perseverando este Evangelio. Bueno. Y no va a costar, sí. Nuestras familias son la primera noche que vamos a tener, sí. El mismo Señor Jesús tenía sus hermanos y aún no creían hasta que vieron la manifestación y la gloria a través del mismo Señor Jesús. Parentela, los vecinos, en donde él había nacido, decían, no, ¿quién puede ser este Jesús? El hijo del carpintero. Y le habrán dicho de todo, le habrán hecho las mil y una cosa. Pero él sabía que estaba llamado. Y él era la raíz, el fundamento, la piedra angular de lo que hoy es el Evangelio, de lo que hoy es la iglesia, de lo que somos nosotros. Bueno. Es nuestra base, nuestra piedra angular en Jesucristo. Ahora nosotros hemos oído, hemos recibido, ahora tenemos que perseverar en este Evangelio. Y tener claro, ¿no?, lo que nosotros estamos siguiendo y en lo cual nosotros hemos oído. Porque llegará el tiempo, ¿no? Y Dios quiere y Dios nos permita que seamos, ¿no?, llevados con el Señor antes que seamos perseguidos y que realmente estén tentando con nuestras vidas y nos quieran obligar a negar la fe. Dice el versículo 2, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creíste en vano.
Por el cual asimismo, si estás reteniendo la palabra que te ha sido predicado, vas a ser salvo. Si no retenemos el Evangelio, si no retenemos la palabra de Dios, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos recibido y perseveramos, no somos salvos, dice. La salvación es la consecuencia de persistir, de caminar como Cristo caminó, tener las vestiduras no de Cristo Jesús, y no por fuera, sino por dentro, no rasgar las vestiduras, como dice la palabra, sino rasgar nuestro corazón de la presencia de Dios, para que nuestra vida sea cambiada, sea transformada, tengamos una vida verdadera en Cristo. No una vida de una cultura o una religión cristiana, sino un caminar en Cristo. La palabra de Dios dice, somos carta de Cristo. Amén. Y la carta se compone de algo que está adentro, de afuera es un sobre, y de adentro es una carta toda. De adentro hacia afuera debemos de ser aquellos seguidores en Cristo y por la fe. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, versículo 3, porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. La doctrina, ¿en qué creemos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesús, sí. Que Él vino al mundo. Dios, el Hijo de Dios, hecho carne, el Verbo encarnado, vino al mundo a ser un antes y un después. Y se entregó por nosotros. Por consecuencia de nuestra vida pecaminosa y nuestro pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados, ¿no?, de todas las riquezas, ¿no?, en gloria. Mas Cristo Jesús se ofreció como el Cordero inmolado sin mancha por nosotros, por nuestras iniquidades, por nuestro pecado, porque no podíamos ir al Padre por nuestra rebelión que había, por nuestro pecado. Cristo Jesús murió, se entregó por nosotros, llevó nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Y esa es nuestra fe, que hay resurrección a través de Cristo Jesús. En vidas de muerte. El muerto, aquellos que murieron en Cristo Jesús, resucitarán. Y en vida, nosotros, estando en vida, pero muertos en el pecado y muertos al pecado, resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Amén. No somos unos vivos muertos. Hoy somos unos vivos en Cristo, esperando esa glorificación con el Señor. Versículo 6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a las cuales muchos viven aún y otros ya murieron y otros ya vuelven. Cristo Jesús dio testimonio de que esa resurrección que fue real. Se apareció primeramente a Cefas, ¿no?, a Pedro, y después a los demás, ¿no? Y a unas 500 personas que habían creído en Cristo Jesús, porque Él es la primicia de la resurrección. Tenía que Él, por ser primicia, tenía que resucitar y demostrarle al mundo que Él había vencido la muerte al tercer día. Nosotros no estamos siguiendo una religión en la cual
No hay resurrección en otras religiones. Solo en Cristo Jesús hay resurrección de los muertos. Solo en Cristo Jesús. Por eso es nuestra profesión, en nuestra fe, de que aún estando muertos en pecado, fuimos resucitados. ¿Y hay una resurrección de los muertos? Sí, porque la palabra de Dios sí, es algo que nosotros tenemos a diferencia de otras religiones. Otras son religiones en las cuales los fundadores nunca resucitaron. Nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación con aquel Dios eterno que resucitó de los muertos a su Hijo amado, a Cristo Jesús, que aquel que es el camino, la verdad y la vida. Él marcó el camino donde hablábamos de Tomás y Felipe, que hablaban de que decía, muéstranos el camino, no sabemos dónde es el camino, muéstranos cuál es el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre y creeremos. Tanto tiempo Tomás ha caminado conmigo. El que ve a mí, ve al Padre. ¿No saben que el Padre y yo somos uno? Nuestra fe tiene que estar aún más pulida, aún más firme en lo que creemos. Porque eso nos va a dar la convicción realmente que cuando el mundo nos quiera agobiar, somos aquellos que vamos a saltar, ¿no? Cuando el mundo apriete, todavía hay espacio en el mundo, pero llegará el tiempo que será la gran persecución, donde el inicuo, el hombre del pecado, se va a manifestar. Sabemos que la iglesia de Cristo Jesús va a ser guardada de la gran ira venidera, del gran día de Jacob. Vamos a ser arrebatados juntamente, ¿no?, con aquellos que murieron en la fe en Cristo Jesús. Pero nuestra perseverancia aquí es aquí en el tiempo. Persistir, ¿no? Insistir. Lo que hemos oído, lo que hemos palpado, decía Pedro, lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he palpado, de esto hablo. Nosotros tenemos que tener una postura en Pedro, así que verdaderamente el Evangelio es nuestro cimiento. Que el Evangelio es lo que nos sostiene hoy en día. La gracia, el amor, la misericordia de Dios nos sostiene cada día. Pero nuestro deber es buscarlo, persistir a pesar de. Y ese día hay un montón de cosas y situaciones que cada uno está pasando. Pero él dice, a pesar de, Cristo es el que me fortalece. Cristo es el que me escucha. El Dios aquel yo sigo, aquel sirvo, el que me mantiene en pie cada día, debo de agradecerlo, ¿no? Versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, ¿no?, lo tenía como criminales, ¿no? Y él fue uno de los que consentió, ¿no?, la muerte de Felipe. Y Pablo dice que yo, como abortivo, se me apareció el Señor Jesús, no siendo digno, porque perseguía a la iglesia. Falta de conocimiento, falta de entender las cosas. Pero donde dice, su gracia me alcanzó. Hoy nosotros no somos perseguidores, ¿no?, de la iglesia de Cristo, como decía Pablo, que los verdaderamente entraban a las casas y los sacaban y los llevaban a la prisión de los romanos y los entregaban.
Hay una gracia sobre nosotros. Y es mayor la gracia sobre nosotros que hay en estos tiempos. Mayor es el pecado que hay, sí, pero mayor es su gracia para con sus hijos, para aquellos que invocan su nombre. Nosotros tenemos, por gracia, nosotros somos salvos, pero está la gracia de Dios obrando y operando nosotros, guiándonos, levantándonos, sosteniéndonos, dándonos esa gracia para poder hablar con aquellas personas con necesidad, que necesitan de que alguien les lleve esta fe, que es esta fe en la cual no se puede ver, no se puede tocar, pero es una fe genuina, una fe de haber creído en el Hijo de Dios, en la cual me rescató. Versículo 11. Porque o sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, entre ustedes, que no hay resurrección de muertos? Aún dentro del mismo pueblo estaban hablando y estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Había el mismo problema con el pueblo judío, con los fariseos, con los saduceos, que contendían con respecto a la resurrección. Y ahora en la iglesia, aún aquellos que contendían, que decían que no hay resurrección. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, nuestra fe es en vano. Porque quiere decir que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, dice, ¿por qué yo soy perseguido? ¿Por qué el cristiano es perseguido? Y Pablo decía, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó, todo esto es en vano, comamos y bebamos, ¿no? Aprovechemos el tiempo. ¿No? Da a entender Pablo esto. Versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, si no hay resurrección, ¿no? Porque hemos testificado verdaderamente fehacientemente de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, somos hallados mentirosos si no hubo una resurrección, si Cristo no resucitó de los muertos. Somos mentirosos. Y sabemos que si seguimos algo que es ficticio, que tarde o temprano se desvanece. Porque quedan como un mito y se desvanece. Pero ya hace 1025 años que no han podido detener el Evangelio de Cristo. No han podido detener la fe en Cristo Jesús. No lo han podido detener. Porque verdaderamente esto fue real y es real. Y hay una esperanza en nosotros que es real. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún, dice, estáis en vuestro pecado. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, entonces seguimos en nuestro pecado. Pero ya no estamos en pecado, porque Cristo Jesús, a través de su preciosa sangre, donde la sangre de Cristo Jesús, Hebreos 9, nos limpió de todo pecado, ¿no? Nos compró para con Dios, fuimos redimidos, limpiados de todo pecado. Y hoy tenemos el acceso con una confianza a través de Cristo Jesús para entrar confiadamente al trono de la gracia. Versículo 18. Entonces también los que durmieron, los que murieron en Cristo, dicen, perecieron. Están ahí muertos, pero ellos tienen una esperanza de vida por Cristo Jesús. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente
solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración. Somos, como quien dice, aquellos ¿cómo es el significado de conmiseración? De lástima. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si esto es vano lo que predicamos para los hombres, ¿no? La gente, nosotros, dice, tienen lástima de nosotros. Pues diciendo, ¿cómo? Estos están siguiendo algo que verdaderamente ellos lo creen y es una fábula, ¿no? Son dignos de lástima porque están creyendo en su locura. Pero esa locura para nosotros es realidad. Y es realidad para el que cree se acerca a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, de los que murieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero a cada uno su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nosotros estamos en un mundo y en un cuerpo, ¿no?, corrupto que se ha corrompido. Pero sabemos aquel que resucitó de los muertos, primicia de la resurrección, vino a dar una nueva oportunidad a nosotros. Nosotros somos aquellos, ¿no?, que fuimos comprados y pagados por precio de sangre, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Fuimos rescatados de un mundo, una perversidad, un cuerpo corrupto, ¿no? Pero Cristo Jesús vino a hacer el lavamiento a nosotros. Creyendo por la fe, muerto la vieja vida por el bautismo y resucitamos, ¿no?, en Cristo y en Cristo Jesús. En vida, porque antes estábamos muertos. Creíamos que teníamos vida, que estábamos en vida, sí, vivientes, pero muertos. Hoy vivientes, pero vivos en Cristo Jesús, con esperanza de vida eterna. Porque quizás hoy no lo entendemos, hoy no sabemos, ¿no?, de lo que estamos bien hablando. Porque ya no vamos a una muerte, ¿no?, a una muerte para castigo. Hoy vamos a una vida para eternidad. Sí. Hoy estamos encerrados en este cuerpo, ¿no? Todavía no lo entendemos. Pero cuando verdaderamente nos pase, y vamos a decir, escucha, nuestra fe nos mantuvo con vida. Nuestra perseverancia, nuestro sufrir, y todo lo que padecimos y todo lo que hicieron para que nosotros negáramos la fe, hoy verdaderamente explotamos en alegría, en gozo, porque hemos entendido que hoy estamos viviendo esa salvación. Hoy tenemos vida eterna. Y que cuando se cumpla el tiempo milenial donde el Señor Jesús va a imponer su reino milenial, vamos a estar con el Señor, con un cuerpo vivificado, con un cuerpo glorificado, reinando con el Señor Jesús por 1000 años. Y va a haber un mundo en el cual va a seguir siendo humano. Y van a tener que en estos 1000 años repoblar la tierra. Pero también va a llegar el final del milenio, donde va a ser soltado aquel enemigo, ¿no?,
que Satanás para aún, ¿no?, aquellos que están viviendo en la tierra, probarlos, ¿no?, tentarlos. Pero más nosotros no nos vamos a poder tentar porque no vamos a estar en un cuerpo de carne, sino un cuerpo glorificado, donde ni el sol, ni el hambre, ni la tristeza, nada nos va a poder afectar, porque Cristo va a estar en nosotros en Cristo, ¿no? Y reinando con Él por 1000 años. Y esperando una eternidad, porque cuando se termina el milenio comienza lo eterno. Y es necesario, ¿no?, que al final del milenio la muerte sea derrotada. Porque está establecido que la muerte va a ser derrotada. Oh, ¿dónde está muerte en tu aguijón? Oh, ¿dónde está el sepulcro en tu victoria? Va a ser confinado al lago de fuego. Y donde vamos, y va a tener que acontecer para pasar una vida eterna y ya no va a haber muerte. Hoy estamos en una transición, en un proceso de lo que hemos oído, lo hemos recibido y lo estamos perseverando. Va a llegar el tiempo que todo este esfuerzo va a tener una recompensa. El fruto, la recompensa de haber estado sujeto a un montón de cosas al Evangelio y apartado las cosas de lo que ofrece el mundo. Quizás a algunos nos cuesta más, a algunos nos cuesta menos. Tenemos áreas, tenemos situaciones que se levantan. Pero el Señor Jesús dijo, confiad, confíen en mí, dice, yo he vencido al mundo. No lo dejaré, no lo desampararé. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Tendremos tristeza, aflicciones, un montón de situaciones, pero Él está con nosotros. Él nos guía. Él es nuestro consuelo. Él es nuestro refugio. Bien. Es nuestro amigo fiel. Más que una familia, más que un hermano carnal. Porque aquel pasa a ver y sabe nuestra intimidad de nosotros. Hay un Dios, hay un Padre que a pesar de las situaciones siempre nos va a estar recibiendo, siempre nos va a estar guardando, a pesar de lo que pasemos nuestro día. Pues hermanos, hay un Dios que verdaderamente es Dios y sigue siendo Dios, y nuestro Rey Salvador, el intercesor, nuestro amigo fiel, nos guía a través de su Espíritu. Así que, hermanos, que nuestra fe esté basada en las Escrituras, no en creencias, no ficticias o del mundo. Nuestra fe va más allá de una creencia. Nuestra fe es una certeza, es una convicción. Por tanto, soportamos las tribulaciones, por tanto, soportamos vituperios, por tanto, soportamos tantas cosas por amor de aquel que se entregó por mí. Por amor se entregó. Y por amor, agacho la cabeza, por amor enmudezco en situaciones, por amor soporto, por amor voy a los pies de Cristo Jesús para poder, ¿no?, estar siempre cuenta con aquel y que nada ni nadie nos va a quitar, nada ni nadie nos va a arrebatar de lo que Dios nos dio. Esta salvación.